en Las Cosas Como Son. El presidente Pedro Castillo responderá en las próximas horas al pedido de Perú Libre para que renuncie a su militancia. Tras participar de una ceremonia religiosa, el mandatario agradeció al partido por acogerlo durante la campaña que lo llevó a la presidencia. De concretarse su alejamiento, ¿qué pasará con el jefe de Estado sin un partido ni bancada oficialista? Además, la Comisión de Fiscalización debatirá este jueves el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo. Esto por incurrir en los presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. La defensa legal del presidente Castillo criticó el informe y lo calificó de equivocado y ligero. Y también crece el rechazo al proyecto de ley del Ejecutivo que busca penalizar hasta con 4 años de cárcel la difusión de información reservada relacionada a investigaciones judiciales, en claro atentado a la libertad de prensa y de información. Así comienza Las Cosas Como Son, con Fernando Carballo. Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Mañana, a las 10 de la mañana, ha sido convocado el actual ministro del Interior ante el Pleno del Congreso de la República para que explique sobre una serie de deficiencias cometidas en su área. La más chocante de las cuales, naturalmente, es la fuga de personalidades que han estado vinculadas a este gobierno e incluso al entorno más directo del presidente Pedro Castillo. El caso más notable, sin embargo, sin duda es el del exministro de Transporte, Juan Silva, el cual se temía que pudiera fugarse, estaba bajo control de alguna manera de la policía y sin embargo prófugo de la justicia. Hace semanas que no sabemos dónde está él, de la misma manera que no sabemos dónde está el ex secretario general de la presidencia y uno de los sobrinos del propio presidente. Y hemos convocado por eso a una persona que ha sido ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, pero que además tiene una formación en varias disciplinas y una experiencia en varios campos que le permite echar una mirada un poco más general y un poco más profunda sobre el estado de la seguridad pública en nuestro país. José Luis Pérez Guadalupe, muy buenas noches. Buenas noches ya, Fernando. Siempre es un gusto estar contigo y conversar. Estamos ahí. Sí, muchas gracias. Usted es profesor de la Universidad del Pacífico, es teólogo, es sociólogo y ha hecho también un curso de criminología. Así es, una maestría. De manera que tiene varios ángulos de mira frente al tema. Comencemos con lo más concreto, que es la presentación del ministro ante el Pleno, en donde hay varios partidos políticos que lo quieren simplemente censurar porque consideran que él es responsable de la fuga de Juan Silva. ¿Qué ha podido pasar? Usted que conoce a la policía y los servicios de seguridad desde dentro. A ver, yo creo que estamos en una coyuntura muy complicada. No solamente es Dimitris Enmache, es el 5º ministro en 10 meses, quizás hablemos ya del 6º en un año, que es muy lamentable, digamos, ¿no? Yo siempre me quejaba de que los gobiernos de Alan García, de Humala, de Toledo, habíamos tenido 7 ministros de Interior en 5 años, pero aquí tenemos 6 en un año, o sea, peor imposible. Y él ha entrado en un momento, creo yo, equivocado. Yo hasta ahora no me respondo, no sé por qué aceptó el cargo Dimitris Enmache. Una situación tan complicada, donde ya quizás al comienzo de este gobierno podía haber dudas sobre quién era Pedro Castillo, pero ahora no hay duda ninguna, ¿no es cierto?, de quién es Pedro Castillo en su gobierno. ¿Quién es Pedro Castillo? Mira, para mí comenzó quizás el Pedro Castillo de izquierda, que muchos creyeron en él y votaron por él, y había la esperanza que sea pues una izquierda democrática, progresista, pero que muy pronto dejó de ser más bien ese Pedro Castillo donde había ilusión. A mí personalmente el 29 de julio yo dejé de creer en él cuando nombra apellidos. El 28 dice algo y el 29 dice algo. Pero después pasa a ser ya lo que es la hipótesis fiscal del Ministerio Público. Es el jefe de una organización criminal, nada menos. Mi opinión personal, viendo al personaje, digamos, Pedro Castillo, porque no lo conozco, y lo he dicho antes, es que tiene un problema de realidad. Yo creo que él no tiene sentido, de un problema psicológico de realidad. Él no entiende lo que es la realidad, no está en la realidad, vive en una realidad paralela y de negación.
vive su propio mundo. Uno lo sigue escuchando y sigue dándole como si fuese candidato contra las mineras y contra los dueños del país. Y yo dije, lamentablemente, que en poco tiempo yo lo veía en una celda de Piedras Gordas, con sus sobrinos, en un pabellón de Perú Libre, y diciendo ahí mismo que porque es un profesor rural, pobre, él está ahí preso porque la derecha no... Entonces, yo creo que a estas alturas, personalmente, a mí no me queda ninguna duda que el mayor enemigo del país es Pedro Castillo, y sus mayores cómplices no son precisamente los ministros, sino el Congreso. O sea, gracias al Congreso o por culpa del Congreso es que tenemos a Pedro Castillo como presidente, pero en este momento ya estamos en una situación al límite donde no tenemos presidente, no tenemos gobierno, y más allá de la vergüenza que uno puede sentir, lamentable decirlo de su presidente porque constitucionalmente representa a la nación, Pedro Castillo se ha convertido en un meme, y un meme internacional. Entonces, a estas alturas yo creo que ya todos tenemos que ir tomando conciencia de decisiones, no estar esperando las elecciones de octubre. Y lo mismo da el Ejecutivo como el Legislativo. O sea, elecciones generales ya, que tampoco arreglarían el problema, en mi opinión. O sea, viéndolo bien, Castillo no sería el problema en sí, sino el síntoma de un problema mayor que está abajo. Porque si vamos a elecciones con los mismos partidos que tenemos, con el mismo Congreso que tenemos, o similares, van a cambiar las caras, pero el procedimiento es distinto, no vamos a solucionar mucho, en mi opinión. Y en este contexto, ¿cómo ve el rol que ha jugado el ministro Dimitri Seymac? Hay que recordar que llegó al gobierno con Avelino Guillén. Así es. Y fue jefe de gabinete de asesores, Así creo. es. Del ministro Guillén, que renunció justamente porque no lo dejaban hacer una política rodeado de gente que ni esperanza de confianza. Y no le aceptaron eso, pues Guillén renunció. ¿Cómo alguien que entra con Guillén termina, como se dice, tragándose todos los sapos, como ha hecho el señor Por eso Seymac? digo que no entiendo por qué aceptó el cargo, sabiendo quién era Pedro Castillo, sabiendo cómo se maneja este gobierno. Ahora, él entra con Avelino Guillén. Él ya estaba antes en el Ministerio del Interior y en otros ministerios, tenía experiencia, Dimitri Seymac, pero cuando entra el nuevo, saca a todos los de Avelino Guillén. Ahora él entra y saca a todos los que habían sacado. Entonces, estamos en una guerra interna también, y eso también tiene que ver con la parte policial. Recordemos que Avelino Guillén va contra el comandante general Gallardo. Entonces, no solamente tenemos ahorita 5 ministros, próximo a tener 6 del Interior en un año, sino 4 comandantes generales de la policía. Entonces, si ahora el ministro... Claro, hubiera sido interesante que a los pocos días de gestión hubieran atrapado al ministro Silva, pero yo creo que así lo atrapen mañana, lo capturen mañana, bien difícil salvarlo en el Congreso. ¿Okay? Ni siquiera ha podido hacer eso porque, a ver, uno que ha estado en el cargo sabe y va midiendo cómo es una institución como la Policía Nacional que tiene vida propia. O sea, el ministro de Interior es un cargo político. La Policía Nacional se va manejando y va midiendo. Entonces va a decir, bueno, si este señor ya se va, o sea, ¿para qué capturamos a este o al otro? Entonces yo creo que a estas alturas no tiene ya mayor fuerza o liderazgo. El caso, ¿no?, de los prófugos tiene una responsabilidad, por lo menos por omisión. Y las explicaciones que ha dado cuando fue convocado por el Congreso no son satisfactorias. Da la impresión de que le sabe mucho más de lo que dice y que por lo menos es cómplice por pasividad. Ahora, maneja tan mal, si es verdad lo que tú dices o no, o sea, o es verdad o no es verdad, pero maneja tan mal su comunicación que la gente cree que es eso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí se sobreestimó, porque él dijo, sí, lo vamos a capturar y qué sé yo, y sobre un tema en el cual, la verdad, ya digo, no va a tener mayor fuerza en la Policía Nacional. A ver, no es el único, como tú bien has mencionado, que se ha fugado, pero él entra en un momento clave. Y al menos todo lo que indica es que o él creyó de que podía cambiar las cosas por dentro y no midió sus fuerzas y la situación, y menos a un presidente Castillo, o en verdad, que es como tú bien has mencionado, la gente lo que cree, y por eso es que va al Congreso a la censura, que no ha hecho lo que debía hacer. Se ha más bien encubierto la búsqueda. Y el tema comunicacional es muy importante, porque lo que él ha salido es a patear. Entonces ha ido contra el Ministerio Público, por ejemplo. Ahora, la responsabilidad política es del ministro, la responsabilidad operativa es de la policía. Pero él llega y cambia al comandante general de la policía, cosa que no se debe hacer.
O sea, desinstitucionaliza, mira, cambias todo. Pero si se encuentra uno con un comandante general en que uno no tiene confianza, que cree que es negligente, sino cómplice de cosas oscuras en curso. Mira, a veces hay que comerse sapos y hay que hablar con los bueyes que se tiene. Pero si tú vas a hacer lo mismo que han hecho tus antecesores, ¿para qué estás? ¿Okay? Yo cuando entré al ministerio también encontré cosas, ¿okay? Pero justamente tienes que tener más habilidad que tu antecesor, ¿me entiendes?, para no cometer los mismos errores. Entonces, si hay 4 comandantes generales en un año, ¿tú crees que esta gente que ahora tú la nombras te va a ser leal y de eso se trata? Uno tiene que ser leal a la institución y al país, no al ministro. Entonces, y hace 2 semanas cambió a 20 generales, en el mes de junio. Jamás se hacen esos cambios de 20 generales. Entonces, claro, tú dices, hay responsabilidad política, no operativa. Sí, pero si él cambia la cabeza de la policía, si él cambia a 20 generales estratégicos, entonces ya no estamos hablando solamente de una responsabilidad política, porque él ha intervenido directamente en el liderazgo policial. Entonces ahí sí yo creo que hay una responsabilidad también. Por esos temas de fondo parece que inapelablemente se va a ganar su censura. ¿Tiene logros? ¿Ha planteado temas? ¿Ha hecho algo por lo que se lo pueda recordar pese a estas graves deficiencias? Digamos, en beneficio de él, voy a decir que es bien difícil que en un mes uno pueda mostrar logros, que sean de él, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo va recibiendo cosas, ¿no? O sea, bien difícil. Y yo creo, como bien has dicho, que ya en el Congreso alia jacta est, ¿no? O sea, ya la suerte está echada. Sí. Ahora bien, ¿qué decir sobre el mantenimiento del estado de emergencia en Lima y Callao? Que ha dado lugar, entre otras cosas, a una recomendación hecha por España para que los que se aventuren a venir a nuestro país anden con mucho cuidado. Se ha malinterpretado, creo, lo que España hizo saber a través de su Cancillería, pero la realidad es que en el extranjero no puede sino chocar saber que hay una capital de 10 millones de habitantes, más el puerto vecino, Callao, que están bajo estado de emergencia desde el mes de febrero. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de España lanza y dice, no vayan a Ucrania, no vayan, no me acuerdo, a otro país, y de ahí al Perú tampoco. O sea, ¿por qué? Porque están en estado de emergencia. Entonces, imagínate la repercusión que tiene hacia afuera eso. ¿Ha servido para algo? No, no, porque no se planificó, fue un bluff. O sea, todo lo que es seguridad ciudadana... que se ha renovado varias veces. Es que desde que comenzó este gobierno, recuerda que lo primero que dijo el presidente fue el tema de los ronderos, que iban a venir a las ciudades a cuidar la ciudad. De ahí vino lo de las motos, de ahí vino la castración, de ahí vino las armas no letales para los serenos. O sea, bluff, 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 y que nada se cumple, que los presos trabajen cuando ya hay ley y trabajan. O sea, cosas y nada se ha concretado. O sea, absolutamente nada. Y esto también, mira, tú sabes que cuando nosotros estábamos en el ministerio declaramos esa emergencia en el Callao. Pero para eso se planificó y no llamamos a las Fuerzas Armadas, ¿eh? Y tuvimos así indicadores para medir si resultaba o no. Y efectivamente, porque había en ese momento el tema del sicariato y la guerra entre bandas de narcotráfico en el Callao. Y comenzamos a ver progresivamente en los 6 meses que lo establecimos, cómo iba bajando efectivamente las muertes violentas, que eran nuestro indicador principal, no el único. Entonces, pero ahora un ministro propone la idea, el otro ministro que llega se da con la ley, el otro puede hacer mucho o poco, y el que sigue, ¿me entiendes?, le echan la culpa de por qué no se hizo nada. Entonces no hay una política de Estado, que es lo que todos tendríamos que hacer, es decir, políticas públicas. Si no, no sirve ningún gobierno. O sea, gobernar el Perú es difícil. Usted dejó el ministerio hace ya 6 años. ¿Ha empeorado nuestra situación frente al narcotráfico? Por varias razones. Es decir, a ver, en modo muy sencillo, desde el punto de vista criminológico, uno tiene una delincuencia normal en términos durgenianos, ¿ok?, en una sociedad, y para esa delincuencia tú necesitas una fuerza que justamente que vaya en oposición a esto, la policía normalmente, o las policías, ¿ok? Si tienes poca delincuencia, no necesitas mayor fuerza, ¿ok?, policía. Pero si tienes un mayor incremento de la delincuencia, sobre todo como fenómeno social, no solamente como fenómeno jurídico o policial, necesitas mayor fuerza. Entonces lo que tenemos en el Perú es el aumento, pero ya de hace décadas, progresivo. Y la policía ha ido detrás, pisándole los talones, pero en los últimos años, sobre todo el último año, lo que vemos es una policía en caída. Por eso es que hay mayor inseguridad ciudadana. Parte de eso es el tema del narcotráfico. Parte de eso. Y si tenemos a debida, si uno analiza los últimos años, no solamente en este gobierno, los últimos años, las hectáreas de hoja de coca han ido en crecimiento.
Es decir, se logró bajar hasta el 2016. Incluso en el mismo Braem, ¿no? Pero básicamente en el Braem. Es También decir, parece en Putumayo y en la selva sur, ¿no? ahora, lo último que yo dejé, me acuerdo, fue ahí en la frontera con Colombia y Brasil, que fui personalmente donde ya habían cultivos, fuimos a una reunión, en fin, en Caballococha, y de ahí fuimos inclusive hasta el aeropuerto, ya en Brasil, en Tabatinga, ¿no es cierto? Y ya comenzaba en esa zona también. Pero ahora se va extendiendo, pero por una razón muy sencilla. No hay Estado, no hay control, no hay policía, y pones en debido a una persona como Ricardo Soberón, que ya sabemos de qué va, y va a incentivar, él plantea el cultivo autorresponsable de la droga. Por favor, ¿en qué país vive? O sea, y va y no hay mayor censura. El ministro Barrenzuela, por la misma línea, Bermejo, por la misma línea. Es decir, si no hay gobierno y por el contrario tienes personas que incentivan mayor delito, entonces tienes lo que estamos en este momento viviendo. Ya digo, ya no damos para más. Yo creo que se tiene que tomar medidas radicales porque el presidente Castillo está hundiendo al país y estamos ya en el límite, ¿no? También Estados Unidos también ha sacado un comunicado para que tengan cuidado si vienen o sea, hasta el turismo se lo están tirando abajo. Por otra parte, usted ha publicado libros y artículos respecto de las iglesias nuevas, pentecostales, evangelistas en el Perú, y anuncia la publicación muy pronto, creo, de nuevas publicaciones sobre relaciones entre política y religión. Díganos una palabra sobre por qué es importante esta relación y qué es lo que ha hallado usted en sus investigaciones. Muchas gracias. Efectivamente, llevamos 5 años investigando gracias a la Fundación Adenauer y el Instituto de Estudios del Cristiano. Y en 5 años ya tenemos 5 libros, y este que va a salir la próxima semana, Pastores y Políticos. Hacemos una radiografía a nivel latinoamericano de 12 países con 15 especialistas. Y efectivamente tenemos este movimiento de, más bien, la pregunta es, ¿la política se va haciendo más religiosa o la religión se va haciendo más política? Bueno, siempre ha habido política en la religión, pero era la Iglesia Católica, básicamente. Pero ahora lo que tenemos son las iglesias evangélicas. Esa es la gran novedad en las últimas 2 décadas. El tema Bolsonaro, el tema Trump, el tema López Aliaga, ¿no es cierto? O sea, nos va dando cuenta también de este fenómeno que no necesariamente es exitoso. El tema de 2018, que casi gana un diputado evangélico con un discurso netamente evangélico de agenda moral. Entonces vemos temas que cada vez parece que la gente ni siquiera se da cuenta que los evangélicos estaban creciendo. Ahora más bien están participando muy activamente en la política. Y el último episodio de esto, porque es un proceso que está en este momento en pleno desarrollo, es lo que yo he llamado el ecumenismo político. Es decir, ya no es evangélicos. Confluencia entre católicos y otras iglesias. Católicos y evangélicos conservadores. Y lo interesante ha sido López Aliaga, que ha podido agrupar inéditamente en América Latina, él siendo un líder católico, digamos, líder católico, dentro de comunión diaria, de silicio diario, como él mismo lo confesó. O sea, conservador, ha podido agrupar a algunos evangélicos. Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación, que es lo que está destruyendo a la educación. Esdras Medina, Salzunedo. Ahora, Héctor Valer también vino con él, ¿eh? O sea, que él tampoco puede decirse no es producto mío, hay que tener paternidad responsable. O sea, el tema Valer, que duró 3 días, creo, es de sus filas. Venía de Renovación por... Y Milagros Aguayo también, que es otra pastora evangélica. Entonces, lo interesante ahora, y se está dando también en América Latina, es la conjunción, el tema de con mis hijos no te metas, pero también el ala, ya digo, que puede representar López Aliaga de un conservadurismo cristiano, que hay todo el derecho, y más aún yo como católico lo puedo decir, pero que trata de intervenir en política, pero no en una visión de un Estado laico, sino que lo que yo creo que buscan es un neoconstantinismo, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos que guardar. ¿Cuándo se presenta el libro? ¿Cuándo podremos La vamos a sacar en 2 semanas, queríamos presentar en la Feria del Libro, ya no nos dio tiempo, pero vamos, te avisaré, te voy a por supuesto traer los 2, porque son otro libro también que estamos sacando sobre el Perú. Ya vamos 5 libros en 5 años, y gracias a la Universidad del Pacífico que me permite a mí no solamente dictar clases, sino investigar, que eso es un lujo para el país, ¿no? Muchas gracias por compartir sus reflexiones sobre la coyuntura, pero también sobre estos temas que son temas de fondo, evoluciones de largo plazo de la sociedad que a veces no vemos por estar perdida en lo que pasa cada día. Muchas gracias, José Luis Pérez Guadalupe, teólogo,
criminólogo y sociólogo, exministro del Interior. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual retomamos las cosas como son, con un panel de dos analistas políticos que nos darán sus puntos de vista sobre la coyuntura que estamos viviendo.